Florencia, que está ya también con su entrevistado, entiendo que es el legislador Jorge Di Fons. Sí, buen día, ¿cómo están? Bien, le escuchamos un poco lejos, Florencia. ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Ahí mejor? Sí, ahí va mejorando con la cercanía. Bien, bien, bien. ¿Cómo anda Genial. hoy día lunes? Que a usted no le gustan mucho los lunes, pero... Y bueno, como día lunes, pero bien, Bueno. bien dentro de todo. Bueno, entonces Bueno, la escuchamos sí. con su entrevistado. Así es, estamos en comunicación con Jorge Di Fonso, porque él es el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y esta comisión viene discutiendo hace bastante tiempo el tema de la reforma constitucional, que viene, la verdad, ese debate bastante vedado en Mendoza, porque siempre de un lado o del otro esta discusión no quiere darse y siempre se ponen siempre se pone en cuestión, o se había puesto en cuestión la reelección del gobernador, que en este caso no se estaría tratando porque no es parte de esa reforma, pero sí de otros temas que se están trabajando, que nosotros venimos charlando desde el año pasado inclusivamente, pero no ha habido nuevas reuniones y queríamos consultarle a Jorge Di Fonso de qué versan estas últimas conversaciones que han tenido. Buen día, Jorge. Florencia Moreno te saluda. Buen día, Florencia, buen día en el estudio también, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. Buen día, Jorge, un gusto, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que sí, como tal cual lo enmarca Florencia, se está discutiendo una reforma institucional del Estado que implica para los mendocinos una reforma a la Constitución. Los temas que se han planteado son principalmente la reforma que ha subido el Poder Ejecutivo hace unos meses, más otras propuestas que ya están acumuladas con anterioridad. Entonces, eso es lo que se está tratando de abordar en forma conjunta entre ambas cámaras. Me parece que la principal propuesta es la unificación el pasar de un sistema bicameral a un sistema unicameral, es decir, de dos cámaras de diputados y senadores pasar a una de legisladores provinciales, tal cual está establecido en varias provincias de la República Argentina, un sistema distinto, un sistema que creo que reduciría muchos costos que tienen que ver con la política y que creo que pueden servir para ser afectados a otras áreas. En este punto nosotros vamos más allá de la reforma y pretendemos que se discuta también el tema del rol de los consejos deliberantes. Nosotros hemos propuesto una transformación en ese esquema de pasar al sistema de regiones. Hoy en Mendoza tiene 196 concejales. Nosotros proponemos pasar a un sistema de 30, es decir, más de 160 menos, pero con una reubicación en regiones, es decir, dividimos la provincia en 5 regiones, el municipio, la región este con San Martín, Rivadavia y Maipú, la región del Secano con La Valle, Santa Rosa y La Paz, el Valle de Uco, y la región del Atuelo, la región sur, con San Rafael, Alvear y Malargüe. Este esquema pretendemos tomar un modelo que existe en otros países, como en España, en Francia, en Italia, que es el sistema de las comunidades autónomas, en donde la región toma un rol importante para el tratamiento de temas comunes, de índole económico, de índole geográfico, es decir, una reubicación de los organismos públicos de cada región. Tenemos casos en el Gran Mendoza que tenemos 3-4 municipios en un radio de 40 cuadras, por ejemplo. Ese es un punto. También se está discutiendo la participación de la mujer en los organismos. Tengamos en cuenta de cuando se votó la Constitución provincial vigente, todavía ni siquiera tenían admitido el voto de la mujer. Es decir, estábamos hablando de una Mendoza que tenía cerca de 300.000 habitantes, hoy hemos superado los 2 millones, ha pasado prácticamente toda una era, ¿no?
y requiere una discusión y un ayornamiento del sistema y el andamiaje legal. Ay, perdón, Jorge, te interrumpo un segundo, porque respecto a ese tema, es medio confuso, porque plantea, según el proyecto presentado por el Ejecutivo, dice consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, bueno, como si se tratase de una cuestión de consagración y no de la necesidad de generación de políticas para esa igualdad, como querer consagrar la libertad cuando estás colonizado por una patria extranjera, digamos, sin hacer cosas para que esa colonización termine. Es medio... ¿Quién está hablando respecto a eso? Bueno, yo creo que lo que tiene que servir esa discusión es para habilitar los canales de participación y establecer criterios que aseguren la participación de la mujer en la vida pública de la provincia, en la toma de decisiones, que realmente en la vigente no hay normas contundentes al respecto. En ese punto me parece que podría ser un aporte importante, una nueva redacción. Por supuesto, siempre garantizando los canales de participación y la discusión que corresponde. Lo mismo que con el tema de las cuentas públicas, estableciendo estándares fijos que no permitan a los estados, ya sea provincial o municipios, registrar endeudamientos que comprometan a futuro su funcionamiento. Y la verdad es que Mendoza viene arrastrando un proceso de deuda como Estado mendocino, que creo que se ha acumulado a lo largo de distintos gobiernos de distintos colores políticos, pero lo cierto es que se ha acumulado una deuda que Mendoza tiene que honrar y tiene que hacer frente, ¿no? Eso, establecer un criterio respecto de la imposibilidad de endeudar a los organismos y ya con rango constitucional, también me parece importante que eso ocurra. Lógicamente que todo... ¿Sí? No, ¿cuál es la postura de los demás y las demás participantes de la comisión de otros bloques, no? Bueno, la verdad es que está registrándose una situación de que, por ejemplo, el peronismo no está participando de la discusión, ha tomado una decisión de tipo político de no avanzar en esta reforma, y bueno, se está recibiendo opiniones y aportes que tienen que ver con el sector universitario, los sectores de organizaciones sociales y demás, ¿no? Un proceso que no... Jorge, a propósito, le hago una consulta. Debería tener. Jorge, no sé si me escucha, Jorge Difonso, Ariel Robert lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien. ¿No cree que hay un problema que es de otra naturaleza en cuanto a esto de no solo de las reformas, sino que tiene que ver con la legítima representatividad? ¿A qué nos referimos? Bueno, por ejemplo, el tema del que usted ha sido protagonista, que es de la 77-22, en donde los partidos políticos, los principales partidos políticos, prometieron, inclusive en campaña, hacer una modificación a esta ley y luego detectaron que gran parte de la ciudadanía no estaba en condiciones de admitir ese cambio. Y luego hablan entonces por ejemplo, los escuchamos y con mucha atención, de ser unicamerales, como si eso pudiese resolver algo que tiene que ver con la legítima representación. Y por otro lado, quiero dejarle ya hecha otra pregunta: ¿qué pasa, una mucho más coyuntural, qué pasa con las camas de terapia intensiva del Valle de Uco? Bueno, la verdad es que son temas que tienen relación unos con otros, porque en definitiva uno está hablando del funcionamiento del Estado, ¿no? Sí. Y en lo personal, esto no quiero involucrar
sectores ni nada. En lo personal, he presentado proyectos de reforma que apuntan a la disminución del gasto del Estado, pero el gasto, esa disminución tiene que ser en áreas que sea posible hacerlo y no en áreas en donde son muy sensibles y que requieren mayor inversión. Tal es el caso, lo ato con la parte final de la pregunta, así como las camas UTI, hoy en el marco de esta pandemia que estamos viviendo, es para el funcionamiento del sistema de salud, el tema de salario, el tema de recomposición salarial, el tema todo lo que es la infraestructura de salud, también pasando al tema vivienda, por ejemplo, que es un tema que se ha quedado a lo largo de los años y con el mismo criterio recién, no por un solo gobierno, sino por una acumulación de asignaturas pendientes. Se han acumulado miles de viviendas que son requeridas para cubrir la necesidad de Mendoza. Es decir, temas donde el Estado sí o sí tiene que poner más recursos, pero ¿de dónde lo saca? Porque el recurso tiene un límite y uno del presupuesto la provincia no tiene una maquinita de generar dinero para ir asignando, sino que tiene un recurso. Pero tampoco tiene una propuesta de ampliar la matriz productiva en cuestiones que son posibles para Mendoza. Claro, lo de la matriz productiva yo creo que quedó claro que la minería metalífera no es la salida, ¿no? Tal es así que uno ve otras provincias en donde ejercen esa actividad y no se ha traducido en una mejora laboral. Podemos ir a ver el caso de Catamarca, o podemos ver la falta de controles en San Juan, cuando pasó lo del río Hacha. Sí, así mismo San Juan, y digo a propósito de Mendoza y del orgullo mendocino, San Juan, si bien el aporte que le hace la minería cuando uno ve en detalle no es tan significativo como uno pudiese entenderlo, sobre todo el tema de la regalía, de manera directa. Sí, de manera indirecta, cualquiera que haya conocido San Juan antes y después, no caben dudas que ha habido una modificación. No estoy hablando de lo ambiental, ni estoy hablando de algunos requisitos de otra naturaleza, pero sí de lo económico. Y Mendoza, que cada vez reduce más su porcentaje, el viernes lo hablábamos justamente con Raúl Mercado y con otros, cada vez reduce más su porcentaje en el aporte al PBI de la nación. Y para colmo, algunos salen a decir que hay que independizarse, que es casi como una burla. Perdón, no escuché la última parte. Y que cada vez aporta menos Mendoza, Mendoza cada vez más chico en su economía, no llega ni al 3%, éramos el 4%. En población somos el 4%, por lo cual tenemos un déficit, sin lugar a dudas, por un lado. Y los mismos que producen ese achicamiento del Producto Geográfico Bruto son los que dicen que Mendoza se tiene que escindir de la nación. Entonces es casi una burla. Sí, creo que Mendoza, dentro de la discusión para la pospandemia, tiene que registrar esa discusión. Yo creo que lo que es el turismo y el desarrollo de economía sustentable tiene que ser fundamental en la provincia, pero con un real apoyo a los sectores que hoy están produciendo y que han disminuido sus posibilidades de hacerlo, que es notorio y que también se puede ver claramente en las estadísticas. Lo que pasa hoy que estamos en el marco de una situación realmente excepcional, de emergencia, con el tema de la pandemia, y creo que tiene que tener todo el foco y la prioridad ahí. Nosotros, por ejemplo, y relacionado también con esta situación, hemos hecho una propuesta en el momento que tratamos la ley de emergencia de la provincia, que se aprobó, y que, bueno, la ley de emergencia permite hacer transferencias de partidas, modificar convenios, siempre priorizando el apuntalamiento de la situación sanitaria, ¿no? Sí, la claro, emergencia de salud que estamos sí. viviendo. Nosotros entendemos particularmente de que el acceso a la vacuna en Mendoza realmente es muy limitado. Apenas hemos superado el 10% de la población, es decir, tenemos el 90% de la población sin vacunar. Y por otro lado, tenemos
cerca de 100 millones de dólares en efectivo depositados en el banco, inmovilizados por el tema de portezuelo, sin tener una fecha cierta en donde lo vamos a disponer, porque todavía no se ha adjudicado la obra, todavía. Bueno, por eso estas articulaciones, esto y después ponerle 5 millones de dólares a la empresa IMSA para rescatarla, la verdad que la sociedad en general, si se la comunica como corresponde, empieza a no entender nada. Claro, para nosotros en el marco de la emergencia hay que priorizar ahora absolutamente este tema, hay que tratar de conseguir la vacuna en lo más urgencia posible, y bueno, y esa discusión es la que estamos planteando, ¿no? Porque quedó zanjado y aprobado la situación de que las provincias pueden comprar por sí mismos las vacunas, eso quedó, esa discusión ya quedó clara. El problema en el mundo es el precio y el financiamiento, donde normalmente los estados firman convenios a plazo, y en el caso de Mendoza creo que tiene la posibilidad de salir con los dólares de contado y comprar la vacuna. Realmente creo que es la prioridad absoluta del momento que estamos viviendo hoy. Tenemos vacunas varias guardadas y no están siendo colocadas, ¿no? Casi 90.000 o 80.000 y algo. Hay que avanzar en el sistema en el operativo de vacunación de forma urgente, porque la verdad que creo que es la forma de prevenir y generar más población cubierta ante esta pandemia. Jorge, antes de irnos, pues tenemos que ir a una tanda, y volviendo al tema con el que comenzamos la nota, ¿cree usted que con esto que ha estado conversando con nosotros y con lo que ve en las reuniones de estas discusiones, si realmente están dadas las circunstancias para un debate por una reforma constitucional, y si los debates que se están dando, porque por ejemplo el tema de la unicameralidad, desde el peronismo aducen que, por ejemplo, no significa un gran gasto para la provincia, la verdad, la bicameralidad, es decir, no nos va a cambiar la vida económica a los y las mendocinas por esa modificación. Y aparte, hace un año que cuando hablamos de debate por la reforma constitucional se plantean estos mismos puntos que acabamos de conversar, y nada, es una cuestión muy amplia, una reforma, ¿no? ¿No le parece que por ahí está un poco bajo el nivel de discusión? Y la verdad es que toda reforma tiene que ser algo que aporte a futuro una mejora. Desde el punto de vista económico, yo entiendo de que el Estado tiene que tener una mejora en cuanto al manejo de sus recursos. Eso tiene que quedar claramente transparentado en una norma que lo garantice. Y fundamentalmente la pregunta también que hacía uno de sus compañeros, que tiene que ver con garantizar un sistema de representatividad que sea más acorde al momento que vivimos. Tengamos en cuenta que tenemos una ley que está establecida hace más de 100 años y han pasado distintas etapas, y hay instituciones que realmente creo que han quedado atrás en el tiempo, que antes cumplían un rol muy importante, pero que hoy ya se ha desdibujado bastante. Y sobre todo, en un territorio como el nuestro, planteo la posibilidad de darle protagonismo a las regiones por sobre un manejo centralista de las decisiones, como tiene hoy Mendoza. Tiene un sistema en donde desde la ciudad capital se toman las decisiones que involucran a las regiones que tienen perfiles, situaciones y presentes muy distintos. Entonces creo que darle el peso a la región es fundamental. Ahora, lógicamente, esta discusión debería tener la participación más amplia posible. Jorge, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias Jorge Alfonso, muy amable. Un abrazo grande, buen día. Buen día. Flor. Hablábamos con Jorge Difonso, legislador provincial, presidente de la Comisión de Legislaciones y Asuntos Constitucionales, por el tema de la reforma provincial, de la reforma de la Constitución provincial. Bueno, muchas gracias, Flor, y nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana, que tengan lindo lunes.